vamos a conocer el tema la resistencia indígena, la rebelión de Manco Inca. Recordemos que los hermanos de Atahualpa estaban divididos, ¿verdad? Unos estaban a favor de Huáscar y otros estaban a favor de Atahualpa. Recordemos quiénes estaban a favor de Huáscar. Era Túpac Hualpa y Manco Inca, es decir, eran enemigos de Atahualpa. Por lo tanto, recordemos que Atahualpa fue asesinado en Cajamarca, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los españoles para llegar al Cusco? Ellos decidieron hacer una estrategia y pues ellos, para aparentar que hicieron una alianza entre los españoles y el pueblo indígena, nombraron a Túpac Hualpa como el nuevo Inca. Así el pueblo, en el camino al Cusco, pues no se iban a rebelar e iban a aceptar esa alianza con los españoles. Pues bien, ahora nombrado el nuevo Inca Túpac Hualpa o Toparpa, recuerden que es conocido como el Inca Títere, van a dirigirse hacia el Cusco, es decir, de Cajamarca se van a dirigir al Cusco. ¿Por qué se dirigen al Cusco, recuerdas? Se dirigen al Cusco porque era la capital del Tahuantinsuyo, era el centro político, económico, social del Tahuantinsuyo. Entonces, van a hacer esa marcha. En el camino, ¿qué va a pasar? Van a asesinar al Inca Túpac Hualpa, lo van a envenenar. ¿Qué hicieron los españoles? Pues acusan a Calcuchímac, el general fiel de Atahualpa, de haberlo asesinado, aunque no habían pruebas. Pero sí los españoles lo acusaron. ¿Por qué? Porque él tenía un gran ejército. Entonces, si se capturaba a Calcuchímac, este ejército se iba a debilitar. Por lo tanto, a Calcuchímac lo acusaron de haber envenenado a Túpac Hualpa, a este Inca. Por lo tanto, él va a ser ejecutado. Realmente, ¿en qué consistió esta pena? Pues en la hoguera. Pues bien, ya en Junín, en la región de Junín, van a crear también una ciudad, la ciudad de Jauja. Ahora, no tienen Inca. ¿Qué hacemos? Dice Francisco Pizarro. Tenemos que buscar a alguien que pues se alíe con nosotros. Quizás alguien de los Chancas, los Huancas, los Cañaris, ¿no? Esos pueblos, recuerden, como Chachapoyas, ayudaron a los españoles. Ahí tenemos que nombrar al Inca. Había una duda todavía. La idea era escoger a otro hermano de Huáscar, recuerde, o incluso podría ser a un hermano de Atahualpa. O sea, entre ellos estaba pues escoger al nuevo Inca. Y aparece aquí la figura de Manco Inca. ¿Recuerdas? Manco Inca se va a presentar a los españoles y se va él escoger como el Inca. Quiere que lo nombren Inca, quieren que él sea el sucesor. Y pues vieron en él a una persona que podían fácilmente manipular. Con la ayuda de Manco Inca, ¿qué va a pasar? Pues se van a enfrentar hacia los demás pueblos que se estaban rebelando y que no querían ser sometidos pues a la corona española. No querían pues saber nada de estos invasores. Entonces, camino al Cusco, en la zona de Jaquijahuán, es decir, a las afueras del Cusco, van a nombrar a Manco Inca como el nuevo Inca. Y este también va a ser considerado el Inca Títere. Como te dije, ¿por qué? Porque era fácil de manipular. Además, ya cuando él estuvo como Inca, él recibió muchos maltratos. Por ejemplo, ¿qué recibió? Golpes, humillaciones, encarcelamiento. Su esposa, la Colla, fue también maltratada y abusada por los españoles. Ellos se dieron cuenta, o Manco Inca se dio cuenta, realmente de las verdaderas intenciones que tenían los españoles. ¿Qué querían ellos? Pues riquezas, querían oro y plata. Eso era nada más. Y además también Manco Inca se dio cuenta de los conflictos que habían entre los españoles, entre los pizarristas y los almagristas, que se peleaban por la ciudad del Cusco. ¿Qué había pasado? Vamos a recordar lo que había pasado. Así como los pueblos indígenas estaban en conflicto, los españoles también. Francisco Pizarro, por ejemplo, tenía el poder del Cusco, ¿ya? Además también tenía la ciudad de Lima. Y a Diego de Almagro le dijo, bueno, tú te vas a ir al sur, es decir, a Chile y Argentina, y anda a buscar tus tesoros, pues. Almagro dijo, ¿qué?
Si nosotros somos socios de la conquista hacia la invasión del Tahuantinsuyo, ¿por qué tú me das esos territorios? El Tahuantinsuyo también está al sur, en Argentina y Chile, en Bolivia. Anda para allá, allá vas a encontrar riquezas. Y entonces eso trajo resentimiento entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Además, no solamente ellos, también se sumaron pues los almagristas, los pizarristas también tenían ese rencor. Entonces Diego de Almagro con con sus militares se fueron hacia las afueras del Cusco, se fueron a Chile, se fueron a Argentina a buscar esos tesoros que nunca encontraron. Por eso que ellos, ¿no?, vinieron molestos y decidieron poner fin a esto, ¿no? A esto que le tocó una miseria al sur, no había nada. Y dijeron, pues vamos al Cusco y nos apoderamos del Cusco. Y si hay que enfrentarnos a los pizarristas, a Francisco Pizarro, pues nos enfrentamos. Entonces ya Manco Inca se dio cuenta realmente de las verdaderas intenciones y que ellos no eran pues unos salvadores como ellos se hacían llamar, que iban a liberar al pueblo. No, nada de eso. Manco Inca tenía ya aproximadamente 20 años, ¿ok? E hizo esa alianza con los españoles y en el camino, como te dije, a entrar al Cusco, a la ciudad, hubieron pueblos que no querían saber nada de los españoles y se rebelaron hacia los españoles, hacia los militares. ¿Y quiénes apoyaron aquí nuevamente? Pues estaban los cañaris, los huancas, los chancas, los chachapoyas, que lograron vencer a estos pueblos que no se quisieron someter a estos invasores españoles y conjunto con Manco Inca lograron vencerlos, ¿verdad? Ahora tienen el camino fácil para entrar a la ciudad del Cusco. ¿Y qué había pasado cuando ingresan a la ciudad del Cusco los españoles? Pues bien, vamos a ver que realmente, como te dije, Manco Inca ve las verdaderas intenciones de los españoles y cuando ellos ingresan a la ciudad del Cusco, la capital del imperio, pues comienzan a saquear, a destruir los monumentos, la arquitectura, los templos. El templo de Coricancha, que era el más importante, destruido, que estaba cubierto de oro, casi gran parte de ese lugar, y tenían un sol en el centro del Coricancha, fue saqueado. Es decir, también los templos, las iglesias, bueno, en esa época no se llamaban iglesias, los templos, así como monumentos, fueron también destruidos porque no querían que el pueblo indígena siga pues teniendo esas creencias a esto ancestral. Entonces lo que hace Manco Inca es hacer una gran rebelión y esta rebelión se va a dividir en dos. Vamos a ver, va a ser un cerco en el Cusco y un cerco en Lima. Vamos a ver el cerco del Cusco. El cerco del Cusco estuvo dirigida por Manco Inca. ¿Qué hizo Manco Inca? Manco Inca, recuerda que está en un calabozo, lo liberan, lo humillan, lo maltratan. Él está cansado de todos los abusos. Y es más, cuando tenía que hablar con algún general incaico o un mensajero, no estaba solo, tenía que estar al lado un soldado que lo acompañaba. ¿Dónde estaba Francisco Pizarro? No estaba allá en el Cusco, él estaba viendo la ciudad de Lima, ahí viviendo, ahí organizando. ¿A quién había dejado en el Cusco? A sus dos hermanos, a Hernando Pizarro y a Juan Pizarro. Entonces él decide escapar de ellos, pero ¿cómo si está siempre protegido, guiado, supervisado por un soldado español? Pues él buscó una estrategia. Debido a su ambición, él dice, ¿sabes qué? Voy a buscar, ¿no?, una estatua de mi padre y te la voy a obsequiar, le dice a los pizarristas, a Hernando Pizarro. Hernando Pizarro dice, wow, una estatua de plata, qué interesante. Sí, además voy a traer más riquezas también con algunos pobladores indígenas. Entonces eso cegó pues la ambición de Hernando Pizarro, de los pizarristas, y Manco Inca logró entonces liberarse. Fueron a organizar un gran ejército. Si bien es cierto, este ejército era un aproximado de 180.000 hombres, realmente ya con la ayuda de los españoles, que eran pocos, pero los españoles, si bien es cierto, era un ejército pequeño a comparación de este ejército de Manco Inca, se va a ampliar aún más, porque a 30.000 indígenas que los van a apoyar. Entonces, pero igual, este cerco se va a hacer.
Este cerco significa se van a defender, proteger para expulsar pues a los españoles. Manco Inca, utilizado como títere, ahora quiere su expulsión de ellos y va a organizar un ejército. En Cusco va a cercar, como también en Lima. ¿Qué pasó en el cerco del Cusco? Pues bien, se va a enfrentar a Hernando Pizarro y a Juan Pizarro y también a los pizarristas. Recuerda que Francisco Pizarro no está en el Cusco, él está en Lima. Entonces, ¿en qué consistió esta estrategia? Pues hacer huecos en la tierra, por ejemplo, para que cuando venga el ejército español, los caballos pues tropiecen y se caigan, ¿no? Se les rompan sus patas. Eso fue una de las estrategias. Además también quemar la ciudad del Cusco, pero para eso iba a proteger a la población y llevarlos a la zona de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es una fortaleza, ¿ya? Es un templo y además también es una fortaleza. Es decir, ahí puede vivir el Inca, el pueblo y el ejército. Además, Sacsayhuamán está a 5 minutos de la ciudad imperial del Cusco y está en una zona alta, es decir, se puede ver a todo el Cusco y cómo los españoles iban llegando. Entonces ellos estaban muy bien organizados. Entonces, esta responsabilidad, por ejemplo, de llegar a Sacsayhuamán, ya una vez teniendo la ciudad del Cusco incendiada, los techos que son de estera, de paja, quemados, entonces ocasionaba pues en los españoles un caos. Entonces la idea es capturar a este Inca, Manco Inca, y a todo el pueblo pues también ponerle fin. ¿Qué hicieron? Le tocó la responsabilidad a Juan Pizarro dirigirse a Sacsayhuamán, es decir, hacer esa subida para llegar a esta fortaleza de Sacsayhuamán, y quien estaba también dirigiendo aquí era un general de Manco Inca. Este general se llama Cahuide, y Cahuide pues se encargó de defender esta fortaleza de Sacsayhuamán, una fortaleza que tiene piedras enormes, y ahora se van a enfrentar aquí los españoles con los pueblos indígenas, con este general Cahuide, y Cahuide lo que hace es lanzarle una roca muy fuerte a Juan Pizarro en la cabeza, destrozándole su cráneo, muriendo pues al instante. Eso va a ser, digamos, una fuerza interior por parte de los españoles, porque era el hermano de Francisco Pizarro. Imagínate, mataron al hermano. Entonces ellos van a actuar todavía aún con más furia, los españoles, al igual que los indígenas, y deciden pues capturar o buscar a este general Cahuide. Y Cahuide entonces, ante esa situación de que lo van a tomar prisionero y seguramente descuartizar o quemarlo, entonces él decide lanzarse de la torre más alta de Sacsayhuamán, muriendo pues también al instante. Pero este es un sacrificio de un general, un sacrificio que nos demuestra que en los peores momentos, a pesar de ser un pueblo dividido, como lo fue el Tahuantinsuyo, él va a luchar hasta el final defendiendo lo que es su soberanía, su territorio. Quieren ser libres. Libertad habla, libertad que nosotros en la actualidad también buscamos, ¿no? A veces, por ejemplo, decimos somos libres, pero ¿realmente somos libres como nos dice el himno nacional? Quizás se fueron los españoles, pero comenzamos a tener una dependencia económica con países imperialistas. Imperialista se refiere a países que han saqueado, han maltratado, han humillado a otros países con el fin de acaparar sus recursos. Han ayudado con el fin de acaparar después sus recursos y después dominarlos. Tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia en aquella época, por ejemplo, y que nos hemos quedado endeudados. Pero, ¿qué debe hacer nuestro país para salir adelante? Buscar su propia economía también. Hacer alianzas económicas, claro que sí, con otros países, pero también de parte de nosotros. No podemos estar esperando que venga pues una industria, una empresa para que nos dé trabajo, una empresa extranjera. No, nosotros también debemos salir adelante. ¿Con qué? Con educación, con esfuerzo, trabajo de día a día, ¿verdad? Bien, entonces Cahuide nos da un ejemplo de defender nuestro territorio, nuestra soberanía, y que nadie nos tiene pues que invadir, saquear. Pero ¿qué pasó? En este cerco del Cusco, ya las fuerzas indígenas, las fuerzas
indígenas ya no tenían alimentos para seguir subsistiendo en este Sacsayhuamán, en esta fortaleza. Ya el pueblo también se estaba desanimando porque no tenía pues las herramientas para poder enfrentarse a los españoles. Ya se estaban acabando sus municiones. Estaban cansados, estaban heridos, que era entendible en una guerra, ¿verdad? Pero los españoles cada vez más se hacían fuertes. ¿Por qué? Si también tenían sus caballos que habían muerto porque sus patas estaban rotas, estaban enfrentándose a los indígenas que estaban bien armados, lanzando piedras, lanzas y todo. Ah, pues recuerda, en la parte sur, es decir, en Chile y en Argentina, ¿quiénes se encontraban buscando tesoros? Los almagristas, ¿verdad? Ahora los almagristas van a entrar al Cusco y ¿qué quieren hacer? Te dije, quieren acapararse del Cusco. Es decir, ellos sí o sí van a querer invadir, dominar el Cusco. Pero eso está conformado, son dueños los pizarristas, Juan Pizarro y Francisco Pizarro. No, señores, dice, ahora a nosotros nos toca invadir, porque nosotros también ayudamos a Francisco Pizarro a invadir esta ciudad, o a invadir el Tahuantinsuyo. Y no hay nada que nos va a detener. Entonces los almagristas vienen a la ciudad del Cusco, dejan Chile, Argentina, dejan Bolivia también, Argentina y Chile, y se van al Cusco a dominar. Y se dan cuenta pues que hay una guerra, que está el pueblo incendiado, que hay una guerra entre los pizarristas, entre el Inca, Manco Inca, que se acaba de rebelar. Y dice, este es un momento oportuno para nosotros ayudar a acabar con Manco Inca y decir, nosotros logramos pues vencer y proteger el Cusco. Ahora esto nos pertenece. Y Hernando Pizarro, Francisco Pizarro ya había muerto. Hernando Pizarro se queda sorprendido. ¿Qué? ¿Me van a quitar el Cusco? Ay, Dios mío, acá hay un enfrentamiento entre todos. Pues bien, ¿qué hizo entonces Manco Inca? Al ver que los almagristas están llegando y están con furia, dice, ya no nos queda más que retroceder. No se van a dejar someter. ¿Qué van a hacer? El pueblo indígena del Cusco y muchos otros pueblos se van a alejar de la ciudad del Cusco y se van a refugiar en una zona más alejada, llamada Vilcabamba. Y ahí Manco Inca va a gobernar aproximadamente 7 años. Entonces deja el Cusco, la capital del imperio, para refugiarse en Vilcabamba con muchos soldados, con muchos pueblos que todavía querían pues que siga este imperio de los incas. Es decir, va a haber 2 gobiernos acá en el Tahuantinsuyo. Va a ser el gobierno español y el gobierno de Manco Inca en Vilcabamba. Ahora, ¿qué va a pasar por otro lado? En el cerco de Lima. ¿Qué había pasado en el cerco de Lima? Tú dirás, y una consulta. ¿Y los españoles, Hernando Pizarro y los almagristas se siguen enfrentando? Sí, acá hay un enfrentamiento terrible. Acá hay muerte, sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque los almagristas y Almagro llega a tomar Cusco. Es más, toma prisionero a Hernando Pizarro, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Para no confundirnos un poquito en este tema. Pues bien, entonces, ¿qué había pasado? Se había creado también otro cerco en Lima, ¿verdad? ¿Quién estaba a cargo de ese cerco, de proteger, recuperar Lima? ¿Por qué ir a Lima si la capital es el Cusco? ¿No? La capital del Tahuantinsuyo es el Cusco. Es que Francisco Pizarro era la cabeza clave, ¿no?, de esta invasión. Francisco Pizarro, recuerda que él manda, pues, él dirige a los soldados. Entonces hay que tomar, pues, a Francisco Pizarro. Cuando Francisco Pizarro se entera que Hernando Pizarro y su hermano, que todavía en ese momento no había muerto, manda tropas, pero en ese camino de mandar tropas españolas, también manda tropas indígenas, porque recuerda, hay muchos pueblos que van a ayudar a los españoles. Entonces, en ese camino de que Manco Inca iba a mandar a cercar Lima, al mando de Kisu Yupanqui, están yendo pues del Cusco a Lima. En ese camino se encuentran con las tropas españolas y también indígenas y se van a enfrentar entre ellos, ¿no? O sea, la ayuda de Francisco Pizarro para dominar el Cusco, para controlar el Cusco de esta rebeldía de Manco Inca, no va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Manco Inca manda a su líder Kisu Yupanqui a atacar Lima. Llegan a Lima, incluso llegan a entrar a la ciudad de Lima, ya donde está la Plaza Mayor, y
se refugian en una zona estratégica. ¿Cuál es esa zona estratégica? Pues tiene que ser una zona elevada para ver cómo pues llegan los españoles. Y se van a centrar en el Cerro San Cristóbal. Ahí se van a refugiar, ¿ya? El líder Kisu Yupanqui, ya, con las tropas indígenas se van a refugiar y ahí van a luchar, ahí van a vencer. Esa va a ser su zona estratégica. Van a bajar a la ciudad, van a destruirla y nuevamente suben hacia el Cerro San Cristóbal. Esa va a ser su estrategia. Pero ¿qué va a pasar? Aquí este líder Kisu Yupanqui va a morir. Titu Kisu Yupanqui va a morir, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a unir pueblos que no querían ser pues liderados siempre por el imperio incaico. Ellos, ¿quiénes son? Los que van a ayudar a Francisco Pizarro. Son mismos pobladores de Lima, mismos pueblos indígenas de Lima. Por ejemplo, ¿quiénes? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, a este pueblo de Huaylas. Aunque los Huaylas, que son de Ancash, también van a ayudar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a encontrar pueblos como la zona de Pachacama. Esta zona de Pachacama que queda acá en Lima, por ejemplo. Ellos van a ayudar a los españoles a acabar pues con las tropas de Kisu Yupanqui. También vamos a encontrar, por ejemplo, a los de Lurigancho, la zona actualmente donde se le conoce como San Juan de Lurigancho. Vamos a encontrar la zona norte en la parte de Chilca. En la zona del sur de Lima, por ejemplo, vamos a encontrar la zona de Surco, la zona de la Sierra de Lima, por ejemplo, vamos a encontrar a Huarochirí. Entonces, mira, los de Pachacama, los de Chilca, los de Surco, los de Huarochirí, que son de la sierra, y aquí nada más en la zona de San Juan del Lurigancho, aunque no se llamaba San Juan del Lurigancho en ese momento, sino solamente el Lurigancho. Todos esos pueblos que estaban aquí en Lima, que no querían ser dominados ya por los incas, y además también en Ancash estaban los Huaylas, que también recibieron ayuda de parte a favor de Francisco Pizarro. Y yo te digo, ¿y por qué los Huaylas? Recuerda que Francisco Pizarro ya tiene como esposa a Quispe Sisa. Tú dirás, ¿quién es Quispe Sisa? Quispe Sisa es hermana de Atahualpa. Atahualpa, dentro de su liberación, su rescate, va a darle como esposa a Quispe Sisa, una princesa. Entonces Francisco Pizarro acepta, ¿no? Esta se cambia de nombre a Inés Huaylas Yupanqui. Ella, al vivir en Ancash, va a enviar pues a los Huaylas para proteger a su esposo Francisco Pizarro. Imagínate, la propia hermana, ¿no? Ayudando a los españoles para vencer a los indígenas. Entonces, aquí Kisu Yupanqui va a morir en su intento de recuperar o dominar o atacar Lima. ¿Por qué? Por la traición de los huancas, también por la traición de los Huaylas y de los pueblos que vivían aquí en Lima, como Pachacamac, Surco, Lurigancho, Chilca, y en la sierra de Huarochirí. Bien, estudiantes, como ustedes pueden observar, ya, Manco Inca, ¿no? Él quiso ser el nuevo Inca. Sus ambiciones lo cegaron también al darse cuenta que realmente estos españoles eran simples mortales y no eran ningunos libertadores, no eran ni enviados del dios Huiracocha. Esto nos enseña también que mira cómo el imperio incaico no solamente cayó por la invasión española, sino también por la ayuda de pueblos indígenas. Es decir, mira, eso nos demuestra que cómo a veces el peruano o los peruanos estamos divididos, ¿no? Estamos divididos, cada uno busca su interés, hay corrupción en nuestro país, como en otros también. Pero nosotros, si bien es cierto, quizás uno puede decir, ¿no? La corrupción nunca va a acabar, pero se puede luchar, se puede defender contra la corrupción, se puede uno denunciar estos hechos para que no pase. Puede haber corrupción, pero tiene que haber una denuncia, tiene que haber siempre una denuncia, porque eso no se puede callar. No podemos decir, bueno, siempre va a haber corrupción, así que bueno, no importa, ¿qué podemos hacer? Nada. No, sí se tiene que denunciar. Cuando tú ves un acto de violencia, tienes que denunciar. No puedes decir, no, bueno, eso siempre va a pasar, jamás.
Entonces, también esto nos enseña en la actualidad que nosotros debemos estar unidos, ver cuáles son las necesidades de nuestra familia, nuestra, de mi prójimo, de mi vecino, cómo poder ayudar. En la época incaica, por ejemplo, existía tres formas de trabajo: la mita, el aini y la minca. La mita, recuerda, era el trabajo obligatorio. Es el trabajo que estás haciendo tú hoy día. ¿Qué trabajo? Educarte, porque es tu obligación educarte, de mejorar, de salir adelante. Eso es en lo que nos demuestra pues en la actualidad. Está también el gobierno, que tiene que ayudar a las personas más necesitadas, pero la responsabilidad del gobierno no está para ver a todos. Cada uno ya sabe cuál es su función, que es educarte. Si hoy en día no tienes una persona, se ha dedicado al alcohol, a la drogadicción, a la perdición, ¿qué espera? Pues el gobierno todo le va a brindar a esas personas. No, la gente tiene derechos, pero también tiene deberes y tiene que salir adelante. No nos podemos detener, estudiantes. Otra forma de trabajo, ¿cuál era? La minca era el trabajo en comunidad, es decir, yo tengo que ver por mi distrito, cómo está tu ciudad, cómo está tu distrito, tu calle, tu cuadra, donde tú vives. ¿Es ordenada? ¿Es limpia? ¿Están muy bien organizados? ¿Tienen un serenazgo? ¿Tiene ¿cómo le llaman esto? Donde sale esta bulla, donde hay patrulla, donde se aconsejan, a ver si hay un ladrón, señor, por favor, a ver, avance, esta cuadra está bien segura, respeten a los niños. ¿Está bien organizada tu comunidad? Yo en mi cuadra, por ejemplo, tengo esa bocina que suena, ¿no? En caso si por ahí vemos algo sospechoso. Tienen que organizarse. Para la defensa civil, cómo actuar tu cuadra, bien organizado. Y también respetando pues las normas que nos dice nuestro alcalde, nuestro gobierno. Y también está el trabajo muy bonito, el AINE, el trabajo en familia. Y esto que viene resaltado en muchas personas que siguen todavía el AINE de aquella época incaica. Por ejemplo, ¿cuántas personas no tienen dinero, trabajo, no tienen alimento, que su sustento era día a día de salir pues a la calle y vender sus caramelitos, sus golosinas, sus botellas de agua, sus frutas? Que hay personas que, a pesar de no tener trabajo, o personas que puedan tener trabajo, están ayudando a otras familias, les llevan comida, les llevan alimentos, víveres. Eso es el AINE. Ese es el AINE que hasta el día de hoy no se pierde. Seguramente tú en tu casa estás ayudando a un familiar, a un tío. Tus padres están ayudando a un tío, están ayudando al vecino que se ha quedado sin empleo, le está dando víveres. A alguien tienes tú. Quizás alguien ha fallecido y le están haciendo un dinerito para esa familia porque quizás no saben cómo subsistir. Entonces, mira, esas formas de trabajo siguen permaneciendo hasta el día de hoy. Es importante para seguir creciendo la unidad, educación y valores. Bien, estudiantes, vamos a ir a reforzar este tema con nuestra ficha de trabajo, que es el compendio, y también hacer algunos esquemas en el cuaderno. Bendiciones, nos vemos pronto. Pero antes, recuerda siempre lavarte bien las manos por 20 minutos. Así nos vamos a proteger del coronavirus.